Buenos días, ¿cómo están todos? Seguimos en cuarentena, espero que estén bien en su casa, que su familia esté bien en su casa. Reunirnos hoy realmente pues es halagador, reunirnos en esta jornada virtual de múltiples visiones, pues nos llena el alma y nos hace dar lo mejor de nosotros. Yo les voy a presentar en una disertación en relación al COVID-19 por SARS-CoV-2, la nueva emergencia de salud en la embarazada, lo que los médicos y los obstetras necesitan saber. Mi nombre es María Eugenia, profesora titular de la Universidad de los Andes, y trabajo en el Hospital Universitario de los Andes. En estos pocos minutos vamos a hacer un abordaje general del COVID-19, los aspectos clínicos fundamentales como enfermedad emergente, cómo debe ser el diagnóstico analítico y su interpretación, los posibles escenarios clínicos y el manejo según protocolo, y daremos algunas conclusiones y reflexiones. Este síndrome agudo severo relacionado con el coronavirus se ha extendido por todo el mundo y de una manera rápida la Organización Mundial de la Salud logró identificar el virus como el virus 2019 nuevo coronavirus, que el Comité Internacional de Taxonomía del Virus lo identificó como el SARS-CoV-2, y la enfermedad o la neumonía causada por la infección del SARS-CoV-2 fue llamada nueva neumonía por coronavirus 19. El 11 de marzo se declaró oficialmente la pandemia por coronavirus, y este virus emergente presentó o ha presentado desde su inicio tres características muy importantes: alta transmisibilidad, letalidad y necesidad de distanciamiento social o cuarentena para su contención o atenuación. Se está propagando a un ritmo acelerado y las embarazadas y sus fetos representan una población de alto riesgo debido a los cambios fisiológicos y mecánicos del embarazo. La evolución de este nuevo agente infeccioso es totalmente impredecible y no sabemos cómo va a actuar en las distintas etapas del embarazo, complicaciones y además si existe o no la posibilidad de transmisión vertical. Sin embargo, actualmente podemos decir existe poca evidencia del compromiso materno-fetal y de transmisión vertical. Los factores de riesgo han sido edad embarazada y presencia de comorbilidades. Sin embargo, la embarazada pasa a ser una paciente de riesgo, sobre todo cuando presenta comorbilidades o embarazos de alto riesgo. El COVID-19 se ha detectado en distintos grupos etarios, no solamente en personas en edad avanzada, y en la mayoría de ellos se presenta de una manera similar: un 80% asintomático con pocos síntomas, un porcentaje menor, un 15%, va a ser una enfermedad moderada, y un porcentaje mucho menor va a ser personas que van a estar gravemente enfermas e incluso van a tener la muerte. Los síntomas principales son fiebre, tos y dificultad para respirar, y de manera similar se comporta la embarazada. La medida preventiva principal es el distanciamiento social, impedir la transmisión, y por esto el control del embarazo, el control prenatal y la atención obstétrica debe respetar el distanciamiento social y la cuarentena para proteger tanto a la paciente, a su recién nacido y al equipo de salud. El objetivo principal de esta presentación es enmarcar un poco cuál es la situación clínico y epidemiológico de la pandemia COVID-19 y el control del embarazo, cómo y cuándo realizar el control, cómo debe manejarse la paciente COVID positiva y cómo se garantiza el bienestar materno-fetal y del personal de salud. Se realizó una revisión de la literatura científica, revisando las publicaciones de mayor relevancia de países que han sufrido esta enfermedad y los protocolos existentes hasta la actualidad. El virus que ocasiona COVID-19, el SARS-CoV-2, tiene una estructura en el microscopio que le da el aspecto de corona, de allí su nombre, y tiene características importantes. Un virus ARN que tiene una proteína S, que es llamada la proteína en espiga, que es la proteína que tiene mayor capacidad antigénica y es a través de la cual se une al receptor en el huésped o en el
el paciente susceptible. A través de esta proteína S es que se están haciendo estudios para determinar el antígeno viral. Tiene otra característica importante también el SARS-CoV-2 y es que tiene una membrana lipídica que la hace ser fácilmente destruida con el lavado de manos con solución jabonosa. El SARS-CoV-2 guarda una identidad de un 79% de la estructura genética del SARS-CoV-1, por lo cual muchas de las conclusiones que se presentan son por extrapolación. Epidemiológicamente, la Organización Mundial de la Salud ha decretado que esta es una emergencia internacional y que el mayor riesgo de muerte es para personas mayores de 60 años. Sin embargo, las embarazadas con alguna patología que condicione un riesgo obstétrico, pues tienen mayor predisposición a sufrir complicaciones con este tipo de infección. Sin embargo, las embarazadas no parecen ser más susceptibles a las consecuencias de la infección del SARS-CoV-2 que la población en general. La embarazada sana, no la embarazada de alto riesgo con comorbilidad. A nivel mundial hay más de 5 millones de casos. En Venezuela, pues todavía podemos decir que existe una representación muy discreta con 749 casos y 10 fallecidos. Epidemiológica, los cambios que ocurren en el embarazo, este estado de inmunosupresión hace que la mujer sea más vulnerable a infecciones virales, asociadas principalmente a los cambios cardiopulmonares, hormonales propios de la gestación, los cuales le agregan mayor morbimortalidad en estos cuadros. El sistema inmune del embarazo es T2 dependiente porque es un sistema tolerante, un estado de tolerar el halo injerto, y cuando ocurren infecciones pues estimulan los linfocitos T1. Estos linfocitos T1 producen citoquinas que son más dañinas, son citoquinas proinflamatorias que hacen que la embarazada con una infección viral pues tenga un desenlace un poco más hacia la gravedad. En el embarazo, la patología respiratoria muchas veces se presenta de manera fisiológica, la sintomatología respiratoria. Hay una rinitis por congestión a nivel del tracto respiratorio superior, por los niveles hormonales cambiantes. Hay una disnea fisiológica por aumento de las demandas de oxígeno. La anemia gestacional, hay alteraciones de la capacidad residual pulmonar que condiciona que la paciente pues tenga rinitis, tenga disnea, y esto también le condiciona que cualquier infección dificulte la eliminación de las secreciones pulmonares y por eso progresa rápidamente hacia la consolidación bilateral, focal o difusa. Esta diapositiva un poquito cargadita simplemente es para reseñarles dos puntos muy importantes: que en la población general, epidemiológicamente, para decir que hay un caso sospechoso o un caso confirmado, pues existen unas pautas muy estrictas, sobre todo en el caso confirmado a través del PCR, mientras que en embarazadas son un poco más flexibles y toda embarazada con síntomas respiratorios debe considerarse COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Y para un caso confirmado no solamente es a través de la prueba del PCR, sino que también pruebas rápidas o síntomas radiológicos o síntomas respiratorios inexos. Es decir, que es un poquito más abierto o menos estricto para hacer el diagnóstico de COVID durante el embarazo. La transmisión de esta infección generalmente ocurre por gotas, que la mascarilla quirúrgica sea muy importante, pero a nivel de la embarazada la transmisión vertical aún no ha sido demostrada. Se dice que o se traspolan los datos que ocurrieron con el SARS-CoV-1, donde la transmisión vertical no se logró demostrar, y se han hecho estudios en las pocas pacientes con COVID-2 de líquido amniótico, de cordón umbilical y de placenta con resultados negativos. Pero la infección, la viremia materna y la inflamación materna que ocurre en respuesta al COVID-2, aún en ausencia de pasaje transplacentario, puede afectar el desarrollo del feto e incluso la vida postnatal. Uno de los conceptos más se han difundido en estos días es la capacidad de contagio, el R0, donde el COVID-19 o el SARS-CoV-2
tiene un número R0 entre 2 y 3, es decir, es el número promedio de personas a las que una persona infectada transmite el virus. Por cada paciente infectada con el virus, pues tiene 3 susceptibles que se van a infectar. Pero este R0 es reflejo tanto del virus, también como el comportamiento humano. Las intervenciones como el distanciamiento social, las medidas de higiene van a disminuir el R0 y esto pues también va a estar influenciado por la tasa de letalidad global que tenga este tipo de infección. Para hacer el diagnóstico nosotros podemos tener como objetivo ARN viral, determinar las glicoproteínas o las nucleoproteínas o determinar los anticuerpos en el organismo. Disponible tenemos los que se utilizan como prueba confirmatoria, que es el PCR en tiempo real, que determina o detecta el ARN del SARS-CoV-2, las pruebas que detectan los antígenos virales, la glicoproteína S, y las que se usan de manera más rutinaria porque son más fáciles de realizar y menos costosas, que son las detección de los anticuerpos en el organismo. El test rápido que determina anticuerpos totales y la detección de anticuerpos inmunoglobulina M o inmunoglobulina G de manera detallada. Acá podemos ver cómo es el comportamiento. Clínico, paraclínico y las pruebas diagnósticas COVID-19, donde vemos que una vez que ha pasado el periodo de incubación, la enfermedad pasa por 3 fases, la fase 1 o fase de respuesta viral, donde se queda el 80% de la población, la fase 2 o fase pulmonar de neumonía, donde pasa un pequeño porcentaje y por supuesto un porcentaje muy inferior llega a la fase 3, que es la fase de respuesta hiperinflamatoria, la fase de complicaciones importantes de síndrome de dificultad respiratoria y sepsis. Y vemos cómo a medida que progresa, pues las pruebas diagnósticas se van modificando en su utilidad y vemos que en la primera fase el PCR en tiempo real es la prueba más importante, además de los hallazgos paraclínicos como la linfopenia, y que a medida que la enfermedad avanza, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G van cobrando importancia. ¿Y cuál es la importancia principal? Poder ubicarnos a la paciente en qué fase de la enfermedad está, sobre todo en relación a la cuarentena y en el corte del contagio de este tipo de infección. Si tenemos que una paciente con una PCR positiva con inmunoglobulinas negativas está en la fase presintomática. Podemos tener pacientes que ya tienen negativa el PCR, pero que tienen positiva la inmunoglobulina M y la G, que están ya en una fase 3 o en una fase de recuperación, y lo ideal que nosotros buscaríamos es tener una paciente que tenga un PCR negativo y que tenga una inmunoglobulina G positiva. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de una infección pasada y que la paciente queda inmune. La paciente embarazada, el control prenatal debe hacerse en fiel cumplimiento de la cuarentena, evitando las salidas. Debemos apoyarnos en videoconsulta o en teleconsulta. El aislamiento social y las medidas de prevención como lavados de manos y mascarilla facial son muy importantes. Se debe educar o alertar en relación a síntomas de alarma tanto del COVID como de alarma obstétrica, que nos indiquen que puede haber una tensión alta, una disminución de movimientos fetales, una cefalea, una epigastralgia, síntomas de alarma obstétrica o de COVID. Indicarle que no se debe automedicar y que debe acudir inmediatamente al médico si, además de cualquier otra sintomatología, presenta falta de aire y dificultad respiratoria. La embarazada sana pues debe ser clasificada en relación al riesgo obstétrico que tenga, y una paciente de bajo riesgo acudirá a la primera evaluación entre las 11 y 13 semanas para la detección de aneuploidías, tamizaje de los trastornos hipertensivos y la toma de la citología, a una segunda evaluación entre las 20 y 24 semanas para evaluación morfológica fetal, tamizaje del parto pretérmino, ubicación placentaria y así como determinar el riesgo. Si esta paciente sigue en bajo riesgo, pues esta paciente debe seguir su cuarentena, en su aislamiento domiciliario, y acudirá nuevamente a consulta solo en caso de haber finalizado la cuarentena al momento del parto o de que presente algún síntoma de alarma. Sin embargo, si embarazada en algún momento se nos sale de este bajo riesgo y empieza a ser una embarazada de alto riesgo por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, vemos como la tercera y la periodicidad de su vigilancia obstétrica se va a establecer en relación a este riesgo que tenga de base la paciente. Y, por supuesto, se debe fortalecer al personal de salud
que atiende a las embarazadas para prevenir las infecciones. No así con la embarazada puesta, que es un caso sospechoso o que es un caso confirmado. Esta paciente, que ya es un caso sospechoso o confirmado, tiene que tener un abordaje dinámico, una valoración con un equipo multidisciplinario de obstetra, perinatólogo, infectólogo, médicos especialistas, sobre todo para conjugar lo que es los factores de riesgo, los antecedentes que presenta y el diagnóstico de COVID para ubicarla de acuerdo a su condición clínica en una paciente que puede ser seguida en su domicilio, que debe ser hospitalizada o que debe ser ingresada en una unidad de cuidados intensivos, dependiendo de su condición médica, de sus exámenes paraclínicos y de la condición obstétrica. Si estamos en presencia de una enfermedad COVID-19 y embarazo leve, generalmente la paciente tiene un manejo domiciliario. Si tenemos una enfermedad COVID moderada, pues el manejo será distinto, y ya si tenemos una paciente con una enfermedad severa, pues la indicación es de hospitalización. De manera que de acuerdo a esta severidad presente el COVID en la mujer embarazada y con presencia o no de patología obstétrica, además, pues se hará el manejo en su casa o hospitalizada. En una paciente que tenga un COVID y embarazo con una enfermedad leve, pues generalmente su manejo es ambulatorio, se hace un manejo con corticosteroides antenatales para hacer una maduración pulmonar. Si hay que hacer una inhibición de parto prematuro, pues se puede utilizar todavía en esta infección leve el sulfato de magnesio antes de las 32 semanas. Se debe evitar cuando ya exista compromiso materno y se debe hacer la evaluación obstétrica de rutina y una vigilancia periódica. Ante cualquier eventualidad o agravamiento del cuadro, pues la paciente debe ser hospitalizada para continuar su manejo hospitalizada. Ya en una paciente con un COVID-19 en una severidad 1 o 2, debe estar hospitalizada en una unidad de cuidados intermedios, en una sala especial para COVID. Y en este punto, pues ya hay otras cosas que debemos pensar, por ejemplo, el uso de los corticoides en mujeres que tengan un embarazo entre 24 y 34 semanas, deben ser indicados cuando no exista evidencia de infección materna severa y cuando se disponga de atención adecuada para el parto y el recién nacido. Y ya cuando tenemos una paciente con un COVID, con una enfermedad moderada, pero A3, se debe hospitalizar en una sala de maternidad y evitar el uso de esteroide y evitar el uso de sulfato de magnesio para no comprometer respiratoriamente a la paciente. La paciente con un COVID-19 y una clasificación severa, pues debe ser hospitalizada de inicio en una unidad de cuidados intensivos. La cesárea debe hacerse de emergencia si las condiciones maternas empeoran o por indicación obstétrica. Se recomienda el pinzamiento precoz del cordón umbilical y el manejo del recién nacido es con acuerdo con el neonatólogo. El manejo del COVID-19 da en la parte del parto 4 recomendaciones muy importantes. Primero, que la paciente debe parir o dar a luz o hacérsele la cesárea, evidentemente en una unidad obstétrica para el nacimiento. Se trata de evitar los nacimientos domiciliarios. ¿Por qué? Por la monitorización fetal crónica continua durante el parto, ya que el proceso de viremia, de inflamación, de liberación de citoquinas puede comprometer el estado de salud de ese feto. La analgesia epidural debe ser recomendada al principio del parto, precauciones en la administración de fluidos para no sobrecargar los pulmones, de ser necesaria la oxigenoterapia, utilizar la cánula nasal con un tapabocas encima, y el control clínico durante el trabajo de parto debe ser estricto cada 30 minutos. En relación a ya tenemos una paciente con COVID positivo en un trabajo de parto, el modo de nacimiento no va a depender del diagnóstico del COVID, va a depender de la indicación obstétrica que tenga la paciente. Sin embargo, a menos que la condición respiratoria de la mujer empeore y exija la urgencia, se debe hacer una cesárea de urgencia. Recordar que el tiempo entre la indicación de la cesárea y la realización siempre va a ser mayor por las medidas de protección. Durante el puerperio de lactancia, la paciente y su recién nacido deben estar separados de las otras pacientes. Si el recién nacido no puede estar con la madre, debe estar en un retén también separado del resto de las cunas. A todos los recién nacidos
de mujeres con sospecha o confirmación de COVID-19 se les debe hacer el TEP y se dice que se debe hacer un manejo conjunto con el neonatólogo. En relación a la lactancia materna, la madre puede continuar el amamantamiento, no existe contraindicación para la lactancia porque pues, es conocido que la lactancia protege contra la morbilidad y la muerte en el periodo postnatal y durante la infancia y la niñez. Los medicamentos que se usan por el tratamiento COVID actualmente, que son los que se están utilizando, son medicamentos compatibles con la lactancia materna. En conclusión, vamos a decir que algunas certezas en estos 4 meses de pandemia que tenemos. Logró identificar el agente causal, la estructura viral, el genoma completo, el receptor al que se une, la proteína de espiga, las formas clínicas, las respuestas inflamatorias. Los casos más graves trascienden lo pulmonar y hacen la llamada tormenta de citoquinas y la coagulación intravascular diseminada es la complicación más grave. Existe un comportamiento desigual en los distintos territorios a nivel del mundo, pero también tenemos muchas incertidumbres. ¿Cuántos meses o años vamos a vivir en esta época COVID? ¿Cuánto va a durar la pandemia? ¿Qué morbilidad gestacional vamos a ver? ¿La transmisión vertical va a seguir siendo cero o aparecerá evidencias de que ocurre? La afección infantil, la inmunización tras la inmunidad tras la infección y algunas cosas pues, que nos han dejado también esta pandemia, la creación del médico virtual. Nos ha conllevado a múltiples cambios individuales y sociales que no nos imaginábamos. Como final, el mensaje de que en esta época de COVID, como en la de no COVID, la función de nosotros como obstetra y como cuidadores de salud es acompañar a la mujer en todo el trayecto de su embarazo y entregarle un hijo sano y una paciente sana a un núcleo social y familiar. Muchas gracias.